Después que Jesús resucitase, se mostró a sus discípulos y les dijo: estas son las palabras que ya os había dicho, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. O sea que había cosas escritas proféticas, dice, en la ley de Moisés. La ley de Moisés son los 5 primeros libros, el Pentateuco, 5, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Los primeros 5 libros de la Biblia, esa se le llama la ley de Moisés. Se le llama ley de Moisés porque es cuando el Señor les estaba dando instrucciones acerca de cómo vivir. Ellos no sabían cómo vivir, ellos eran un pueblo esclavo, y cuando el Señor los rescató por medio de Moisés, los sacó de Egipto y entonces les dio unas normas de vida. Por decirlo de alguna manera, estaban salvajes, estaban con la forma de pensar de los esclavos, y el Señor les tuvo que hacer una nación, un pueblo, con unos estilos de vida saludables. Entonces aparece la ley de Moisés. Bien, después aparecen los profetas y los salmos. Todo esto compone el Antiguo Testamento, que era lo único que había, porque hasta que no vino Jesús no apareció la buena noticia de la salvación. Y entonces los discípulos comenzaron a escribir acerca de la vida de Jesús, lo que habían visto y vivido. Ese es el significado de la palabra evangelio, buena noticia de salvación. Luego Jesús les abrió el entendimiento a sus discípulos para que entendiesen, para que comprendiesen la Escritura. Y es que la Escritura, la palabra, la Biblia, no se puede entender solo con la mente. El Señor tiene que hacer una obra, es el Espíritu Santo el que abre el entendimiento, porque la palabra se lee con el corazón. Es el Espíritu Santo el que te abre el entendimiento para que se entienda con el corazón. Por eso cuando vayáis a leer la Biblia hay que pedirle al Espíritu Santo que te abra el entendimiento para que puedas comprender y captar cuál es el mensaje que te quiere decir Dios. Parece como que este acontecimiento sucedió sin más. De repente se levanta un día el emperador Augusto César y dice: voy a contar el pueblo, vamos a hacer un empadronamiento, que cada uno vaya al lugar donde nació. Así que José, el esposo de María, fue de Nazaret hasta Belén, porque ese era su lugar de nacimiento, ahí debería de inscribirse. Aparece como que todo era fruto de la casualidad. Mientras fueron allí José a inscribirse, a empadronarse, porque había un decreto, era una ley, tenía que hacerse así, entonces fue corriendo y ella estaba embarazada y dio a luz a su hijo, ahí directamente. No había lugar donde acostarle. Todo esto estaba ya escrito. No sucedió por casualidad. De la misma manera ocurre en nuestras vidas. No nos pasan las cosas porque sí. No conocemos a personas porque sí. Hay cosas que ya estaban escritas por Dios y tienen que acontecer en nuestras vidas. Aunque a veces las cosas que nos pasen no sean tan buenas, pero también le pasó a María. Ella tuvo que dar a luz en un lugar donde estaban los animales, junto con animales. No había ninguna condición de salud y de higiene. Eso tuvo que ser, aparte del dolor del dar a luz, en un lugar como ese sin comodidad ninguna. Con esto no quiero decir que todo lo que nos acontece en la vida son cosas proféticas, porque nosotros también tenemos nuestra propia decisión y cometemos pecado y nos apartamos de la voluntad de Dios y nos pasan cosas y sufrimos de más y conocemos gente que no deberíamos de conocer y vivimos experiencias que no deberíamos de vivir, pero aún así el Señor todo lo termina usando para el bien nuestro, para que lleguemos a la meta que Él predijo desde antes de nacer. Así que con la excusa de un censo, para empadronarse tuvieron que viajar a Belén, cumpliendo lo que dijo el profeta Miqueas, cuando dijo: pero tú, Belén, le estaba hablando a la ciudad, eres una pequeña ciudad entre los clanes de Judá. Dice: pero de ti, o sea, de Belén, nacerá el que gobernará a Israel. Dice: sus orígenes son de un pasado distante, tan distante que no tiene principio ni fin. Pero dice: pero tú, Belén, de ti nacerá el que gobernará a Israel. No solo Israel, sino el mundo entero. Vamos a ponernos en situación. Imaginémonos a una joven primeriza, a puntísimo de dar a luz, de viaje de Nazaret
a Belén, que hay unos 111 kilómetros, con esas condiciones, viajando a lomos de un animal o caminando, días de camino, durmiendo comiendo, por dónde comían, dónde paraban, dónde dormían, con qué condiciones. ¿Y eso estaba escrito? ¿Esa era la voluntad de Dios? Pues sí, esa era la voluntad de Dios, que de Belén, Belén de Judá, de ahí naciese el que gobernaría al mundo entero, Jesús. Y es que la voluntad de Dios a veces no es pasar por cosas agradables, pero eso no quita de que sea voluntad de Dios. Ese viaje estaba escrito y esas penurias tuvo que pasar María. Eso era voluntad de Dios. La meta es llegar a Belén, la meta es llegar al lugar del cumplimiento, la meta es llegar al lugar donde se da a luz el plan de Dios. Después de que Jesús nació en Belén, llegaron los sabios de Oriente para adorarle. Estos sabios habían sido avisados por Dios con mucha antelación por medio de la estrella. La señal ya había sido enviada antes de que él naciera, y allá que fueron a Belén a adorarle. Y es que en nuestra vida privada, mientras que llegas a tu destino, cuando llegas, el Señor ya ha enviado allí a gente, ya ha enviado a provisión, ya ha enviado a contactos. Y es que el Señor prepara las conexiones necesarias antes de que llegues a tu destino. Ellos estaban sin nada y cuando llegaron allí aparecieron estos sabios y les llenaron de oro.